saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy República Dominicana nos regala a un matrimonio, a una familia muy querida que no creo que hace falta muchas presentaciones porque son muy conocidos en todo el mundo de habla hispana. Alfredo e Ingrid Pablo. Alfredo e Ingrid, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, haber madrugado y estar ya temprano aquí el día que hizo el Señor un nuevo día para compartir nuestra fe en vivo. Gracias, Pepe. Es una gran alegría para nosotros estar aquí contigo en tu programa tan maravilloso para la gloria de Dios. Bueno, pues ahora va a ser todavía más querido porque mucha gente los quiere mucho y ahora que los va a poder también conocer un poco más en lo personal van a decir qué bueno que ahora conocemos más a Alfredo y a Ingrid para poder apoyarlos más en este ministerio que Dios les ha confiado. Gracias, Alfredo, también a ti. Así es, nosotros estamos muy contentos siempre que podemos estar dando testimonio de lo que el Señor ha hecho por nosotros. No nos podemos quedar callados y esta es una oportunidad que el Señor nos brinda. Ajá. Me gusta mucho cómo lo has puesto, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Porque la mente del mundo es muy diferente, ¿verdad? La gente del mundo presume de lo que uno hace, de lo que yo hago por mí, de lo que yo hago. Y nosotros no es que somos inútiles, pero sí reconocemos que lo que Dios ha hecho es lo que realmente queremos que todo el mundo conozca porque es para su gloria, ¿verdad? Así es. Antes de que entremos en el ministerio, que va a ser muy hermoso compartir cómo Dios los está usando como matrimonio, como pareja, yo quisiera que compartiéramos primero un poquito su caminar de fe. Porque mucha gente quizá los ha conocido en congresos, en conferencias, en retiros, pero quizá no conocen mucho de su caminar de fe. Y como lo he dicho en otras ocasiones, los latinos somos muy corteses, así que Alfredo vas a tener que esperar un poquito. Vamos a darle oportunidad a Ingrid que nos cuente un poquito de Ingrid. Ahora te voy a dar por tu nombre de soltera, Ingrid Hasbun. Ingrid Michelén. Ah, Michelén, mira, me estaba comiendo la Michelén. Hasbun son los segundos apellidos míos. Ingrid Michelén Hasbun. Y los dos Hasbunes para que no hubiera duda. Exactamente. Es un apellido, me parece, palestino, ¿verdad? Sí, soy árabe de lado y lado, de padre y de madre. Ajá. Tengo descendencia árabe por papi y por mami. Pero tú naciste en República Dominicana. Sí, nací en República Cuéntanos Dominicana. un poco de Ingrid. Yo nací en República Dominicana. Tengo la gran bendición de tener unos padres muy bendecidos. Son padres que me enseñaron la fe, Pepe, la fe católica, pero yo diría que entre comillas. ¿Por qué? Porque es una fe católica de ir a misa, comunión, confirmación, bautismo, hacer el rosario, orar antes de comida, cuando se acordaban. Uh-huh. Pero yo conocí a un Dios castigador. Uh-huh. Ellos, mis hermanos que me están viendo por este hermoso programa, se preguntarán, ¿y por qué un Dios castigador? Y es porque en mi casa existía ese cuadro que muchos tenemos quizá en nuestros hogares, de ese triángulo con ese ojo grande. Y mis padres me decían, tú ves ese ojo que te está mirando, te tienes que portar bien porque si no, Dios te va a castigar. Y yo crecí con esa creencia, Pepe. Yo pensaba que Dios era un Dios castigador, que si yo no me portaba bien, Dios me iba a castigar. Déjame tener una pregunta. ¿Y ese cuadro en dónde estaba? ¿En la puerta de salida de la casa? En la sala de mi casa. Entonces tú salías por otra puerta para no... Yo caminaba en puntillita. Para pasar así, claro, que no te viera alguien. Y con cuánto temor y temblor yo vivía. Ajá. Yo crecí con ese temor a Dios constantemente. Hasta que un día, no sé si tú te recuerdas en República Dominicana, porque tú conociste la renovación en República Dominicana. Onaney Sánchez de Guerra. Onaney era mi profesora de religión. La quise muchísimo, la ve muchísimo. Pero doña Onaney fue un poquito durita con nosotros y nos dijo, si se quieren graduar de bachillerato, lo que llamamos en este país high school, tienen que hacer obligatoriamente un retiro. Y todas hicimos, un retiro. Pues fuimos a retiro porque si no, no nos graduábamos. Y fuimos a ese retiro sin nada de deseo, sin nada
de ganas de ir. Recuerdo como ahora mismo la postura mía era así, como si nada de gana en ese retiro. Exacto. Recuerdo que nos pasamos todo el retiro, todo el día, en esa postura, hasta que llegó aquella mujer y comenzó a hablarnos del amor de Dios. Y yo comienzo a escuchar esta mujer que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que te persigue y te persigue hasta que te encuentra, que Dios es un Dios que no le importa lo que tú hayas hecho, que siempre te perdona, que Dios es un Dios lleno de misericordia, que Dios es un Dios maravilloso, que Dios... Y yo comienzo a incorporarme en aquel asiento. Y yo comienzo a escuchar a aquella mujer cómo describía el amor de Dios por mí. Que Dios murió en una cruz hasta derramar la última gota de su sangre por mí. Que Dios me amaba incondicionalmente. Y yo comencé a experimentar ese amor de Dios. Y yo no podía, yo decía, este no es el Dios que yo conozco. Yo salí de ese retiro, Pepe, con un hambre y con una sed de ese Dios que me habían proclamado. Como quizás tú me estás escuchando en estos momentos, sientas el amor y la misericordia de Dios derramada sobre ti en estos momentos. Y yo percibí ese amor de Dios. Como Dios derramó su amor y su misericordia sobre mí en aquel retiro. Yo era una jovencita de apenas 17 años. Jamás voy a olvidar. Y adivina quién era la que estaba predicando. El que no ha oído a María San Giovanni hablar del amor de Dios, no sabe lo que se pierde. ¿Quién me iba a decir a mí que luego, años más tarde, yo me iba a encontrar con aquella mujer, Pepe? Salí de ahí, me comencé a buscar por diferentes iglesias, diferentes grupos de oración, a ese Dios que a mí me habían predicado. Y buscaba, enamoré, conquisté a mi hermana, que aunque era 5 años mayor que yo la empujé. A unos primos que también los empujé, porque yo salí fascinada, enamorada de ese Dios. ¿Me permites nada más leer este texto que para mí es de los textos? Toda la Biblia es hermosa. Yo no puedo decir que hay uno mejor que otro, no. Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero hay textos que vienen en un momento, y tú lo conoces perfectamente bien. Está en el capítulo 4 de la primera carta de San Juan. Y fíjate lo que dice: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué importante esto, porque tú estás apuntando algo muy lindo, Ingrid. Hasta que uno no ama a este Dios que es amor, es cuando uno puede entonces verdaderamente amar en todas las dimensiones de la vida. No solamente ese amor espiritual, sino el amor humano también. Tú tuviste ese encuentro con este Dios que es amor. Con cuánto temor, con cuánto miedo yo vivía. Sí, esta cita derriba todas esas otras figuras del Dios policía, el Dios castigador, el Dios que te está vigilando para caerte encima. Vivía en un falso concepto de Dios. Correcto. Entonces, cuando muchos de nosotros vivimos en un falso concepto de Dios, nuestra vida es completamente diferente y no somos capaces de aceptar y recibir ese amor misericordioso de Dios en nosotros, porque no lo conocemos realmente. Y eso me pasaba a mí. Y empezaste a atraer gente, a acercar gente a esto que tú habías descubierto. Y experimentado. Entonces, en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de ese Dios que inundó mi vida de su amor y de su misericordia, fui buscando a diferentes grupos de oración. Luego recuerdo que en esa búsqueda mi hermana cayó en iglesia protestante. Yo le dije, no, eso no es
lo que yo experimenté. Yo quiero seguir en mi iglesia católica, que ahí fue donde yo encontré a mi Dios. Y eso es lo que yo creo que es la verdadera. Ahí fue donde Dios me llamó. Conocí a Alfredo. Aquí aparece el príncipe de la princesa. A ese maravilloso hombre que Dios puso a mi lado. Y juntos comenzamos a seguir buscando Yo ese se lugar. pregunto, espérate, porque a la gente le gustan muchos detalles como eso. ¿Cómo conociste a Alfredo Pablo? A ver. Es una historia muy linda, Pepe. A ver, cuéntame, ¿cómo conociste a tu príncipe? Tú sabes que en los países nuestros existe el Club Rotario. Sí, claro. Mi familia y su familia eran rotarios. Oh. Árabe al fin se buscaban los dos. Y tanto su familia como la mía eran muy amigos. Entonces él frecuentaba mucho mi casa y nosotros también, la familia de él. Aunque a mí no me gustaba, como pensando en... No me gustaba, eso No, era ahora me gusta, sí. No me gustaba. Como hombre, o sea, como para mi futuro esposo. Sí, claro. Yo decía, no, yo no quiero, eso no es para mí. Pero resulta que un día yo estaba en casa de mi hermana, porque mi hermana está casada con un primo de Alfredo. Oye, todo en familia. Increíble. Uh-huh. Y él le dijo a mi papá, pero don Jude, déjela que yo se la llevo mañana. Estábamos en un pueblo llamado La Romana, Uh-huh. en República Dominicana. Y le dijo, don Jude, a mi papá, déjela que yo se la llevo mañana para la capital. Papi no quería mucho, pero me dejó porque estaba con mi hermana, ya estaba casada. Y nunca se la devolví. Y resulta que entonces me quedé. Ese día, él se me declaró. Yo le dije, mira Alfredo, te voy a ser sincera. Como hermano, como amigo, te tengo mucho cariño, pero nunca he puesto mi mirada como hombre. Y yo quiero hablarle ahí a las mujeres en este momento. Uh-huh. Muchas veces las mujeres nos fijamos solamente en el físico y no le preguntamos a Dios si ese es el hombre que tiene para nuestra vida. Mis padres me enseñaron que antes de abrir esta, lo pensemos con esta. Yo estaba enamorada de un playboy, lo que llaman el playboy, Uh-huh. pero los valores de ese muchacho no eran los valores cristianos, los valores familiares, los valores morales a los que yo estaba acostumbrada a vivir. Ingrid, ya le pusiste una cruz al Playboy, simplemente no era el hombre que Dios quería para ti, punto. Exactamente, punto. Y le pregunté a Dios y oré si este era el hombre que Dios tenía para mí. Y a la vez, Alfredo... Déjame adivino la respuesta que te dijo Dios. Sí, Ingrid, Y a la esta vez es. el Señor hizo lo mismo. Y Él hizo lo mismo. Y el resto es historia. Aunque yo no estaba enamorada de Él como hombre, Él supo conquistarme. El amar es una decisión, Pepe. Uh-huh. Entonces yo decidí darle una oportunidad a Alfredo. Uh-huh. Y Él con su cariño, con su amor, con su cuidado, con su dedicación, me trataba como una reina. Me fue conquistando mi Oye, corazón. te sigue tratando como una reina porque sí te yo los Pepe. conozco, así que... No tengo cómo darle gracias a Dios por eso. ¿Qué edad tenían cuando ya decidieron, Dios nos quiere como un matrimonio? 23 años tenía yo. Ajá. Iba a cumplir 23, me casé de 22, Uh-huh. iba a cumplir 23. Y Alfredo... ¿Y tu galán? Yo tenía 27. 27. Cuando nos casamos. O sea que ya eran maduros los dos Sí, en el sentido ya. de que ya, por eso lo pensaron también y sobre todo hicieron lo más importante, buscar la voluntad de Dios. Exactamente. Y mira, bendito sea Dios porque esa voluntad se sigue manifestando con muchas gracias a través de los años. Para la gloria de 35 Dios. años llevamos, ¿no? 36. 36. 36. 36. Ya van para, ahora ya pasaron las de plata, ya van para las de oro, Sí, las Dios bodas lo de oro. permite, Sí, Dios lo 14 años permite. más. Se me permite. Todo esto ocurre en Dominicana. Todas dominicanas. Entonces, Pepe, ¿qué pasa?
seguimos en esa búsqueda. Entramos en Gusino. ¿Te puedo detener ahí? Claro. Te puedo detener, espérame, porque creo que sea interesante. Ya llegamos al punto donde conociste a Alfredo, viene todo este discernimiento y el Señor te dice, este es el hombre. Háblame un poquito de Alfredo para que emparejemos la carrera con Ingrid. Ella ya nos habló. Ahora, Alfredo, ya obviamente naces en Dominicana. Cuéntanos de ti un poquito. Bueno, como decía Ingrid, yo nací en La Romana. No es un pueblo, es una ciudad. Bueno, es que ella habló de hace 30 y pico años, que La Romana en aquel tiempo no era el centro turístico que es hoy día, Sí, Alfredo. así es. Como es la familia árabe, siempre es muy centrada en la familia en sí. Por lo tanto, está la presencia de papá, está la presencia de mamá, los hermanos junto a la mesa. El Señor es parte de la vida familiar, ¿verdad? Y es una experiencia hermosa vivir juntos. Ir los domingos a misa. Una pregunta que me interesa. Creo que mucha gente está ahora mismo haciéndose esta pregunta. Tu familia, ya lo dijiste claramente, es línea árabe. Alfredo, Pablo, tu familia es familia de árabe. Sí. ¿Cómo es que son católicos, árabes católicos? Porque ahí también en Palestina también se daba mucho, también había musulmanes, etcétera. ¿Ellos de dónde es que les viene el cristianismo, el catolicismo? Porque mis padres nacieron en República Dominicana. Ajá. Pero mi papá se crió en Belén. Oh. De donde son ellos, de donde es él. Ahí sí hay un grupo árabe muy cristiano. Así es. ¿Y mi padre nace en República Dominicana, descendiente de palestinos también, católico. Mi madre es descendiente de españoles. Ajá. Entonces se juntan, se casan y nos procrean a nosotros y forman esa familia. Ajá. Vivíamos muy cerca de la iglesia, tan cerca que yo vivía al frente del templo. Bueno, más cerca solamente en la sacristía, ya pudiera haber sido. Sí, ya me convertía en sacristán y todo. Pero hubo un hecho en el año 1900. ¿Cuántos de familia? Nosotros somos 2 varones y 2 hembras. ¿Y tú nada más, tu hermana y tú? No, somos 3. Un varón. Es que el varón nunca lo mencionaste. Que me lleva 10 años. Entonces, dos mujercitas y un chico. Exacto. ¿Y en el caso tuyo? 2 hembras y 2 varones. Ok. Entonces, en el año 65, yo iba a cumplir de 12 para 13. Hubo una revolución en mi país, una guerra civil. Uh-huh. Fuimos invadidos por las tropas norteamericanas, había el sector de los revolucionarios y la situación se puso muy difícil. Y mi papá, viendo la situación de que mi hermano mayor lo podían reclutar para la parte de revolucionaria, decidió sacarlo del país, enviarlo fuera a estudiar a un colegio en Canadá. Y entonces fue a la Santo Domingo para sacarle la visa de estudiante. La ciudad capital en ese momento estaba dividida en 2 partes, una ocupada por los norteamericanos y la fuerza leal al gobierno y lo otro los revolucionarios. Entre situaciones de tiro y cosas de esas pudo llegar al sector de las fuerzas americanas, pero ese día él andaba con mi hermano, no le dieron la visa porque faltaban unos documentos y de regreso de Santo Domingo a La Romana, que son aproximadamente como 1 hora y 15 minutos, ahora en ese tiempo eran 2 horas, él parece que tenía la costumbre de dormir después de comida, se durmió en el volante, tuvieron un accidente, él salió disparado por la puerta, el cristal del frente, se golpeó la cabeza y ahí quedó. Entonces, para mí eso fue un golpe muy, muy fuerte, ver a tu padre salir en la mañana y que regrese en un ataúd. Ya te imaginarás lo que fue para mi hermano mayor, ¿verdad? Entonces, yo en mi corazón sentí una herida. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios, claro. Y yo decía, ¿por qué no te llevaste a otro, mi padre, de tal manera? Por lo tanto, aunque yo no me aparté de la iglesia y mi mamá siempre mantuvo esa fe de educarnos en los caminos de la fe católica, en mi corazón había ese vacío. Un vacío de un Dios que se había llevado a mi padre. Uh-huh. Entonces, ahí yo también tenía una búsqueda de llenar ese vacío del amor de Dios. Y ahí es cuando empiezo a buscar, ya en mi búsqueda, estando aquí estudiando en los Estados Unidos, haciendo mi posgrado, yo empecé a ir a grupos carismáticos
que me parecían que eran pentecostales, porque yo decía, estos hacen alboroto con pandereta y todo, y después en el tiempo me enteré que eran católicos. Uno no conocía mucho, ¿verdad? Claro. En ese sentido. Y ahí es cuando nos casamos, Ingrid y yo, y ella silentemente estaba en su búsqueda y yo estaba en la búsqueda también. En esa búsqueda, un día ella llega a lo que es la casa de la Anunciación hoy, cuando se iniciaba la comunidad Siervo de Cristo Vivo con el padre Tardif, que vivía en esa casa. Esto en Dominicana. En República Dominicana. Muy bien. Ya vivíamos en Santo Domingo casados. Yo trabajaba para un banco y ella trabajaba con los negocios de sus padres. Y todos los días estábamos en esa búsqueda y un día alguien le refirió a la casa de la Anunciación que empezaba a abrir sus puertas. Y ella llegó para comprar un libro y mirando hacia la librería que estaba al fondo, se choca con el señor que estaba expuesto. Y ella narra que ella se sintió atraída. Para mí, perdón Alfredo, para mí eso fue algo impactante, Pepe, porque la casa todavía no estaba abierta. Eran los comienzos de nuestra comunidad, Siervo de Cristo Vivo, la Casa de la Anunciación en República Dominicana. Y la librería, como dijo Alfredo, estaba en el fondo. Pero para tú llegar al fondo, había una ventana que el Señor me hizo mirar por esa ventana. Y en esa ventana estaba expuesto el Señor. Yo tuve que correr. Yo corrí hacia la puerta principal. No me dejaron entrar. No me querían dejar entrar porque estaba cerrada. Pero había un joven limpiando el piso. Le supliqué que me dejara entrar. Fue tanto mi súplica que me dejó entrar. Cuando yo llego, que me postro delante de la presencia de nuestro Señor, yo sentí el amor, el peso del amor de Dios sobre mí. Lo mismo que había experimentado hacía tantos años en aquel retiro. Y recuerdo que estaba una señora de nuestra comunidad que es de las primeras 8, pura de gracia, solita en adoración con Él, en custodia de nuestro amado Señor. Y yo comencé y me postré delante de Él y comencé a adorar a mi Dios. Y aquel momento, yo no sé cuánto pasaría, Pepe, porque fue algo tan maravilloso, tan hermoso en mi vida que me marcó. Yo todavía recuerdo ese momento y me emociono. Cuando yo salí de ahí, ella me dice, vi que te has emocionado mucho. Y le expliqué por qué. Y me invitó a que comenzara a ir. Dice, abrimos el 25 de marzo. Nunca voy a olvidar esa fecha. ¿Por qué tú no vienes todas las mañanas y ora conmigo los laudes, la liturgia de las horas? Yo le dije, ¿qué es eso? Yo no sabía nada. ¿Qué es eso? Ay, Dios. Dice, ven, que yo te voy a enseñar. Y qué sorpresa la mía, que cuando yo llego al otro día desesperada, con ansia de aprender, adivina quién estaba ahí con ella. Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif. Yo ni sabía quién era el padre Emiliano, yo no sabía nada. Y el padre, al verme tantos días, todos los días, pero yo llegué a mi casa ese día y le digo a Alfredo, viejo, he encontrado lo que tanto he buscado por tantos años, con aquel gozo, aquella alegría de haber encontrado el tesoro perdido, que era ese amor de Dios que había caído sobre mí de nuevo. Déjame preguntarle al viejo. A ver, viejo. Pero escucha ahora. Entonces, me gustó lo de viejo porque en México se usa mucho también, las esposas también. Viri me lo dice de vez en cuando, viejo, así que es un término muy cariñoso para decir el marido. Entonces, no tiene nada que ver con la edad, es cariñoso. Entonces es interesante. Cuando llega ella y te dice, viejo, mira lo que encontré, ¿qué pasa? Pero eso no fue un solo día. Todos los días me venía con la misma cantaleta. Pero el primero, ¿qué dijiste? Se está volviendo más está loca, es la hora de almuerzo, hablándome de estas cosas. Yo tengo problemas que resolver en el banco y ella me está hablando de religión. Esa era mi manera de pensar. Y durante una semana, todos los días, tú tienes que ir conmigo y tú tienes que ir conmigo. Ya como a los 5 días, yo tenía la sensación de ese cántaro ese cántaro que le va cayendo gota de agua a las 2 de la mañana. Va el cántaro al agua hasta que se rompe, Exacto. claro. Y yo le dije, es más, oye, viene, yo voy a ir contigo.
Y me fui a la casa de la Anunciación. Ya para quitártela de encima. Quitármela de encima. Y cuando llego a la casa de la Anunciación, choco con un personaje, el padre Emiliano, que va saliendo de una habitación. Y chocamos y me dice, ¿qué usted hace aquí? Digo, eso digo yo, padre, ¿qué yo hago aquí? Me dice, venga, que yo voy a celebrar una misa. Voy a orar por los enfermos, es una misa con oración de los enfermos de sanación. Digo yo, oración, orar por los enfermos, material nuevo en mi mente. Y esto digo yo, pero Ingrid, esto no puede ser católico porque aquí es una casa. Van a celebrar misa, el Santísimo está expuesto. Yo nunca he visto al Señor fuera de un templo. Para mí era algo sorprendente, esto no es católico. Bueno, me quedo ahí con la existencia del Padre y hace su misa y al final comienza a hacer la oración de sanación. Y cuando está haciendo la oración de sanación, vienen las palabras de conocimiento. Y dice, aquí hay una persona que tiene dolencia en la espalda, no sé qué, el Señor le está sanando. Y dice, ay, se levanta la mano y así va dando testimonio. Y en ese momento, mi mente tradicional dice, esto debe ser una componente entre este sacerdote y la gente que está aquí. Te voy a detener ahí. Vamos a hacer aquí, porque tengo que ir a un breve mensaje, pero estamos en ese momento culminante que no se mueva de ahí. Usted se quedó igual que yo. ¿Qué pasó? Espérese. En un momentito volvemos con Alfredo para que nos diga qué pasó en ese momento. Volvemos enseguida. Qué bueno que se quedaron con nosotros, porque yo sé que están igual que yo, pendientes para que Alfredo nos comente. ¿Qué pasa en ese momento entonces? El padre empieza a dar palabras de conocimiento y... Bueno, en mi corazón lo que había y en mi mente, duda, ¿verdad? Yo era un hombre de mucha lógica. Banquero al fin. No, lo sigue siendo. Ya la razón se sustituyó por la acción del Espíritu. Ajá. Entonces yo dije, esto no puede ser. Y cuando terminó la misa, abordé al padre con muchas preguntas. Y el padre me dijo, mira, tú tienes que ver más de estas experiencias. El sábado yo voy a tener una misa en un estadio y voy a celebrar ahí, voy a orar por los enfermos. ¿Por qué tú no vienes y me cuidas y me proteges? Porque cuando entra la gente me quiere jalar un botón, me jalan por un lado, me empujan y así tú me cuidas. Y yo pensé en mi mente, y este pensará que Michael Jackson, que necesita protección. Te hizo guardaespaldas ahí mismo, tu primer trabajo con el padre, guardaespaldas. Pero la lógica vino de una vez y pensé, y dije, esta es mi oportunidad para ver quién le pasa el papelito al padre. Así que, bueno, ahí me fui y comenzó la parte de la Eucaristía, llegó el momento de orar por los enfermos y comenzó a dar palabras de conocimiento. Y cada vez que decía uno, yo no veía un papelito. Pendiente. Y todo, yo ahí terminó la misa, salimos con mucha lucha de aquel lugar. Y en el carro, como el padre venía conmigo, yo le iba haciendo más preguntas y me dice, ¿sabes qué es lo que te pasa? Tú necesitas un seminario de vida en el espíritu, así hablaba él, ¿no? Sí, como francés, canadiense. Y le dije, ¿a poco, como dicen los mexicanos, será que el viejo también es espiritista? Seminario de vida en el espíritu, yo me quedé pensando, ¿no? Y bueno, pero me dejé llevar por él. Y la próxima semana había un seminario y me fui al seminario. Cuando estaban predicando los temas, yo veía y se escuchaba.
Y llegó un momento en que te hacen la imposición de mano, ¿verdad? Para recibir el bautismo en el Espíritu. Y comienza todo el mundo a caer, a pasar. Y yo veo el primero que se cae, digo, guay, una que no desayunó, se desmayó. Y el otro y así. Pero ya como a la quinta persona yo vi como que no era normal, que no era enfermedad, que algo estaba pasando. Y cuando yo me vi así como entre la espada y la pared que tenía que pasar, yo dije, bueno, yo no me voy a parar allí de ridículo. Si tú quieres, Señor, que yo reciba eso que están dando allá adelante, ven y que me impongan la mano aquí. En ese momento alguien dice, una profecía, tengo miedo del Dios que pasa y no vuelve. Y ahí yo sentí mi corazón saltar, saltar, saltar. Y en ese mismo momento, ni dicho ni hecho, nunca rete a Dios. Ahí vino alguien, yo sentado, yo de espalda, me impusieron la mano y ahí recibí al Señor. ¿Caíste? No caí, pero tuve un descanso sentado, una experiencia que nunca había vivido. Sentí como Dios me revelaba que nunca estaba lejos de mí, que a pesar de que mi papá no estaba presente en mi vida, porque eso marca, ¿no? Claro, la ausencia de papá. Claro. El Señor empezó a llenar todo ese vacío de ausencia de papá, de falta de amor. Y ahí fue que descubrí y sentí en mi corazón eso que dice, solamente te conocía de oídas, así decía Job, ¿verdad? Yo sentía eso en mi corazón, que yo a Dios lo conocía de oídas, pero no había tenido una experiencia de ojo abierto y corazón palpitante. Pero mira qué interesante cómo los dos, ya teniendo vidas muy similares, sin embargo la experiencia es diferente. El tuyo en un seminario, el tuyo a través de esa presencia en la Eucaristía, el amor de Dios, cómo el Señor se les manifestó a los Dios, pero a resumidas cuentas llegar al mismo punto, ¿no? Encontrar a ese Dios vivo, ese Así Dios es. amor, ese Dios que ahora en adelante nos va a llevar en lo que ya sea su voluntad. Así es. Increíble. Entonces llegó un momento en que la situación en República Dominicana se tornó muy difícil. Hay de esas cosas que cuando Dios tiene un proyecto nunca te lo dice de plano. No porque le hacemos lo que Job, ¿no? Le empezamos a querer sacar el bulto y ir por otro lado. No, y te asustaría. Seguro. Entonces, ¿cómo se la ingenió el Señor? Me presentó una oportunidad de abrir un negocio aquí en Estados Unidos, en la misma línea financiera, y sin darnos cuenta, en menos de 2 meses ya estábamos mudados a Miami. Lo que veíamos como algo difícil, el Señor facilitó papeles, Visa, negocio, todo, hasta la mudanza. Abrió puertas. Nada más una pregunta, antes de salir de Dominicana, ya los dos ya eran activos miembros de la comunidad con el Padre Emiliano. Sí. Ya como matrimonio, ya están cerca del Padre Emiliano con toda la visión de esta obra. Ya habíamos salido a predicar con él, ya éramos miembro activo de su equipo. de la comunidad. Habíamos fundado el Ministerio de Parejas en la Allá Casa en de la comunidad. Anunciación. O sea, no estuvieron tranquilitos allá en Dominicana, estaban activos en lo que todo esto... Y es curioso porque el Señor nos fue rotando en diferentes ministerios. Ajá. Y a protesta nuestra, ¿verdad? Porque nos ponían, por ejemplo, el Ministerio de Grabación y tenía éxito. Nos ponían a administrar la casa y teníamos éxito, no cambiaba. No cambiaba. Entonces, después nos pusieron a la librería duplicó la venta, nos quitaron de ahí, nos mandaron. Ustedes eran como el Rey Midas, lo que tocaban se hacía. Era el plan de Dios para irnos formando en los diferentes ministerios, Pepe. Hoy lo vemos así. Claro. Así es. Mira, lo que más nos dolió fue cuando nos quitaron del Ministerio de Pareja. Porque en menos de 3 meses había más de 200 parejas en ese grupo de matrimonio. Wow. Y ahí yo a regañadientes pusieron uno nuevo, ya te sabes, los berrinches que yo hablé. No saben lo que están haciendo, Exacto. no están escuchando a Pero Dios. el Señor sabía por El qué. Señor claro, sabía. claro. Nos estaba preparando para mudarnos de Y Miami. ahí entonces ya se trasladan a Estados Aquí a Unidos, Miami. a Florida, a Miami. Y ahí entonces, ¿qué pasó? Empezamos a sentir un vacío de la ausencia de esa vida espiritual que ya conocíamos. Entonces ustedes vida vienen a comunitaria. Florida no enviados por la comunidad propiamente, No. sino por razones personales, de negocio, etcétera. Vienen, el padre Emiliano les da la bendición, supongo. Le dijo, Claro, bueno, pues tienen sí, que ir, claro. vayan para allá. Y llegan acá y no hay nada. Él nos ayudó incluso para la escuela de nuestras hijas, porque vinimos en una época donde ya no había inscripción en escuela católica. Oh, ya. Y él nos ayudó y todo, nos bendijo. Pero, ¿qué pasa? No nos imaginábamos el plan maravilloso que Dios tenía para nuestra vida. Pero había un vacío muy grande en nuestro corazón en cuanto a la vida comunitaria. Sí, porque llegaron por negocios, no por un envío misionero, llamémoslo así. Nos Ok. pareció como la experiencia del pez que lo metieron, que exacto. llegamos acá, ¿no? Y si nos llegan a decir que venimos a eso,
Y yo le dije, no, búscate otro, Señor. Claro. Pero el Señor tiene su forma. Cuando Dios toca el corazón de uno y entra en la vida de uno, no hay manera que tú te puedas separar de Él. Es como parte. Y yo no me imagino la vida sin Dios. Yo estoy ya retirado, bueno, de la parte financiera de mi trabajo, pero ahora trabajo para un judío y trabajo más, que se llama Jesús. Me gusta eso, nunca lo había escuchado. Está muy bien, sí. Sí, pero oye, Jesús nunca renegó de su judaísmo, jamás, No. jamás. Así Así que es. trabajamos para fue un judío, judío en todo sentido. Y Entonces llegan acá, no hay nada, ¿y qué pasa? Nos juntamos una noche porque casualmente nos topamos con otro hermano que se llama José Grau, que fue el que fundó Rayo de Luz, la revista. Y entonces estábamos ahí un día y hablando en mi oficina, me dijo, me hace falta reunirme a orar. Y él me dijo, también. Y esa noche nos reunimos 5 personas, Ingrid, yo, él y su esposa y otro amigo que apareció así. Dominicano. Y esa noche cayeron rayos y centellas. Es una tormenta horrible. 21 de enero, nunca lo voy a olvidar, del 91. Era como el presagio de lo que el Señor iba a traer. Era fuego del amor de Dios. Y así empezó a regar la voz, nos empezamos a juntar. Llegamos a reunir aproximadamente 80 personas en mi casa. En un tanjao, Pepe, ahí en Costa del Sol, en el Doral, en Miami, pequeñito. Habían personas hasta en el último escalón de la escalera de mi casa. Era así. Sí. Y un día el padre Tardif pasa por ahí y lo invitamos y cuando ve esa multitud dice, pero te van a desbaratar la casa, van a acabar con todo. ¿Por qué tú no abres la comunidad aquí en Miami? Le digo, padre, ¿cómo? Dice, sí, vamos a buscar un lugar. Y al otro día me toca la puerta de la habitación, me dice, vamos. Digo, ¿para dónde, padre? A buscar una casa. Salió al estilo dominicano, empezamos a buscar una casa. No encontramos, recuerdo que había un encuentro de la renovación carismática. Él le planteó la idea a Monseñor Román, que el padre descanse. Y a Monseñor le gustó la idea. Y dice, ya tenemos la anuencia, hagamos. Y empezamos a buscar la casa. Y buscando la casa, yo le dije, padre, pero yo estoy comenzando, yo no tengo plata. Me dice, yo tengo el dinero. Dice, ¿cómo? Vamos a casa de Carlos, un amigo de él, que aparece en el libro Jesús está vivo, y me dice, entremos al garaje. Le dice, Carlos, búscale el dinero. Qué extraño que tenga dinero en un garaje. Y cuando entramos me dice, ahí está el dinero. Digo, ¿dónde, padre? Me dice, me mostró 120 cajas de libros Jesús está vivo. Me dice, tú los vendes y con eso tú pagas 6 meses. Y así comenzamos, Pepe. Oiga, qué inteligencia. Él vende sus libros, aprovecha para hacer una obra de misericordia, que es apoyar a este incipiente grupo naciente, y todos van a recibir la bendición. Mira así qué comenzó la comunidad Templo de Cristo Vivo aquí en Miami y ya en Estados Unidos. Y bajo protesta. Estamos hablando año 91. En el 93. 93. Porque fue un proceso. Él iba viniendo a nuestra casa, iba viendo cómo iba creciendo el grupo. Y decía, 22 años ya. Sí, 22 años. Y decía, 22 ustedes no años, pueden Dios seguir mío. aquí ya. Y esa noche, Dominicano al fin abrimos la casa de la Anunciación en un barrio de familia. Y el padre Emiliano en la última conferencia se ocurrió invitar a unos amigos para que nos acompañen. Unos amigos llegaron a 5,000 amigos que llegaron a aquel barrio. Ahí se acabó todo. Llegó la gente en autobuses, en ambulancia, parqueaban como quiera, los vecinos se quejaron. Pero a ver si entiendo. El padre hace una invitación y vienen 5,000, y esto para reunirse en una casa. En una casa. Pepe, aquello fue de loco. No, es que... alquilamos el solar de al frente, de al lado, a la casita esa que rentamos para la primera casa de la Anunciación en Miami, pero había un solar aledaño que lo alquilamos para poner el altar ahí, porque eran supuestamente unos amigos. Esperábamos 500 personas, no más de ahí. Yo hubiera esperado 100, pero bueno, sí. Exacto. Y ahí llegó, con eso llegaron La 3 gente carros de la policía. Todo el mundo. Entonces tocaron a la puerta. ¿Quién es responsable del orden público? Alteraron el orden público. Y dice, es Alfredo Pablo. Y el padre Emiliano, que ya estaba revestido para empezar, dice,
¿qué hay? Lo tengo que detener, dice el padre Emiliano. Si se lo llevan preso a él, me llevan a mí también. Entonces llamó al departamento que estaba en la zona del Doral, que acababa de abrir, y nos dieron permiso hasta las 11 de la noche, porque él le dijo, bueno, lléveselo todo preso. Dice, 5,000 católicos. Dice, ¿cómo? No cabe, no tenemos suficientes camiones para llevarlos. Entonces nos dejaron celebrar la misa, ¿verdad? Y ahí fue debut y despedida, porque al otro día tuvimos que cerrar la casa. Clausurado por alterar el orden público. No, es que en cualquier ciudad, me parece que aún en República Dominicana hubiera también sido un problema, que de repente en una zona que no está preparada lleguen 5,000 almas. No se puede manejar una cosa todavía así. eran las 2 de la mañana y seguía saliendo gente a pie. En Para poder salir fue... Y los vecinos seguramente... hicieron su agosto, Pepe, porque cobraban $5 por parqueo. Grama. Mira, aquí entonces sale la gente. Y la gente se la busca, ¿no? Ajá. Pero fue una experiencia. Y después de yo meditando, yo dije, Jesús siempre que llegaba a un lugar, causaba conmoción, alteraba todo el orden de la vida normal. Y los de las fariseos personas. se volvían locos y le querían todo eso que se conocemos. Entonces Jesús llegó ahí a esa zona y alteró el orden también, porque la gente tiene hambre de un Dios vivo. Ahora, en los minutos que me quedan, Alfredo y Ingrid, yo quisiera que ustedes ahora nos dieran una visión. Se fundó la comunidad Los Siervos de Cristo acá. ¿Cuál es su carisma y cuál es su misión en la iglesia? Bueno, los dos, Dios nos ha permitido trabajar juntos, ¿verdad? Así como nos unió, Él parece que le tomó en serio desde que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Bueno, oiga, eso es así, es una verdad, es un sacramento inmenso. Trabajamos la línea de sanación, los dos. Sí, pero ahora, hacia la familia. Yo quisiera que me hablaran un poquito de la fundación, de los siervos. De la comunidad. La comunidad que todavía existe y ahora tiene varias, digamos, casas abiertas. ¿Cuál es la misión de los siervos, la visión de los siervos? Okay, la visión de los siervos es dar a conocer a Jesucristo a través de un estilo de vida. Es decir, el estilo de vida que nosotros llevamos es un estilo muy unido a la Eucaristía. Por lo tanto, en nuestra vocación está la adoración al Santísimo, dejarnos transformar por Él y fruto de eso salir a hablar de Él. Evangelización. Que es la evangelización. Y la evangelización va acompañada de signos y señales. Y eso va unido a la formación del laico. O sea, nosotros creemos mucho en el efecto multiplicador. Claro. Lo que yo he recibido se lo tengo que enseñar a otro, para que a su vez se vaya contagiando esta experiencia de fe. Por eso la comunidad no es una comunidad que va abriendo sucursales, sino personas que van siendo tocadas por este estilo de vida, son atraídos y ellos mismos empiezan a congregarse de la misma forma que nosotros fuimos atraídos y van surgiendo así las comunidades, las células de evangelización y las escuelas de evangelización. Ese es más o menos nuestro estilo. Les hago esta pregunta porque estoy seguro que mucha gente quizá que nos está viendo en este día, nos está escuchando por Radio Católica Mundial, quizá tenga interés en hacer un día contacto con los siervos, independientemente de con Alfredo y con Ingrid. Claro. Entonces, luego me vas a dar tú dónde podemos, la gente que quiera hacer contacto con ustedes. Entonces, la comunidad está en disposición de apoyar a otros grupos que quieran recibir esta visión y ayudarles a lanzarse en esta dirección. Y evangelizar también. Claro. Y nuestra comunidad nace en los sentimientos del corazón de Jesús. Por el hombre. Por el hombre. O sea, ese es de ahí es que nace nuestra comunidad, Siervo de Cristo Vivo. Y la primera vocación nuestra es la adoración. Por eso fue que para mí fue tan impactante que el Señor me mandara ahí. Una de las cosas que más me impactó fue luego que yo me encontrara a aquella mujer un día en la casa de la Anunciación. Y yo dijera, ¿qué hace esta mujer aquí? Me dicen, María San Giovanni es una de nuestras fundadoras. Y fue aquella mujer que hacía tantos años me había hablado del amor de Dios. Pero es muy interesante porque de ese encuentro tuyo con Jesús en adoración, eso luego te impulsa, no te quedas como en el Tabor, en una perpetua adoración, que eso lo vamos a hacer en el cielo, sino hay que bajar. Claro. De ese encuentro con Jesús, de ese encuentro con el Jesús eucarístico, eso se proyecta, hay que llevar a otros esa misma experiencia, que eso es lo importante. Y es interesante eso que tú dices, Pepe, porque
Nosotros aprendimos, por ejemplo, el Ministerio de Evangelización y de Sanación, porque el padre Emiliano nos ponía a su lado a aprender. Y era interesante porque la primera vez que yo aprendí a nadar me tiraron a una piscina y me dijeron sal. Y la primera vez que el padre Emiliano me invitó a hacer oración por los enfermos, dijo, voy a llamar a Alfredo para que ore conmigo por los enfermos. Y yo, ¿qué hago yo aquí? Y fueron surgiendo las palabras de conocimiento. Y eso es lo que nosotros hacemos, vamos contagiando a otros para que en este estilo de vida lo haga. Por eso nosotros creemos en la riqueza de la iglesia. Hay muchas experiencias de fe, muchos movimientos, y nosotros tratamos siempre también de apoyar a eso. Pero me gusta muchísimo la forma que lo están presentando Alfredo y Ingrid, porque esto va muchísimo en lo que el Papa Francisco nos está diciendo, ¿no? No podemos quedarnos en nuestra, como usa ahora mucho una palabra que le estoy copiando, nuestro conventualismo, en una experiencia muy rica, muy bonita, que es valiosa. Pero no podemos quedarnos en el sagrario, no podemos quedarnos en el encuentro, sino eso hay que salir, hay que abrir las puertas y salir a esas periferias existenciales, ¿no? Exacto. O sea que lo están cumpliendo, lo que hemos recibido lo queremos transmitir para que ellos a su vez lo transmetan, se vayan para otros corriendo. Y la evangelización nuestra siempre va acompañado con signos y señales, porque no hacemos nada con una prédica solamente. Hay que mostrar a ese Jesús que está vivo hoy. Bueno, tú sabes en Hechos de los Apóstoles que lo usamos mucho, ese texto de Pedro, ¿no? Así es. Que dice, mira, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos predicar con poder, mientras tú confirmas con señales, prodigios y milagros la palabra. Así es. Cuando hay la proclamación de la palabra, el Señor la confirma con señales, milagros y prodigios. Que hay mucha gente en la iglesia, como tú dices, piensan que eso no es propio de la iglesia. Eso va a la misma raíz de la iglesia. Claro que sí. Oro y plata no tengo, más lo que tengo te doy, Pedro, ¿no? Pablo, todos ellos. Y eso es lo que nosotros hemos visto en los últimos... Después del padre Emiliano, de la partida del padre Emiliano a la casa del padre, yo como que a veces visualizo ese momento en que Elías le pasaba el manto a Eliseo, ¿no? Y yo digo que nosotros en la comunidad hemos recibido eso. Y muchos tienen esa capacidad o esa gracia del Espíritu de predicar con esa fuerza del Espíritu, con signos y señales. Ahora, ustedes son miembros de la comunidad, pero ahora trabajan ustedes como pareja, que es lo que ibas a compartirnos, como pareja, como predicadores católicos. Cuéntenos ahora del trabajo de Ingrid y de Pablo. Alfredo Pablo. Bueno, la verdad que el Señor nos ha llamado a trabajar juntos, como decía Alfredo. Y la manera que más nos usa es en la línea de sanación, pero es un llamado muy especial porque nos llama a trabajar, a mí con las mujeres y a Alfredo con los hombres, pero también maravillosamente le doy muchas gracias a Dios, Pepe, porque tú sabes la necesidad que hay en la familia y en los matrimonios. Y nos ha regalado unos hermosos retiros de sanación para las parejas, para los matrimonios, sanando las heridas, los conflictos en los matrimonios, en la familia, con los hijos. Y realmente hemos visto los frutos en esos matrimonios, en esas parejas. Hemos visto que después de esos retiros, en esos mismos encuentros, parejas que estaban a punto de divorciarse, la obra del Señor manifestarse, no por nosotros, sino por lo que el Señor hace en ellos. Ha sido maravilloso. Y el Señor nos ha permitido enfocarnos individualmente en los que forman la unión de una pareja. Porque usualmente dicen popularmente que la palabra novio significa novio. Entonces llega un desconocido y una desconocida. ¿En qué sentido? Empleamos mucho tiempo en hablar cómo va a ser la boda, cuántos hijos vamos a tener, pero ninguno se detiene a descubrir cómo era ese hombre en su hogar y qué heridas emocionales, dramáticas trae. Y ella por igual. A veces llega un hombre violado, abusado, una mujer que viene maltratada de su padre o otra historia. O de un ojo de Dios que la tenía obsesionada con... Sí, exacto, y nunca comparten eso. Entonces son para mí dos desconocidos que tratan de conocerse, pero se conocen en medio de una crisis. No hay ambiente adecuado. Por eso es importante emplear el tiempo en saber quién eres, de dónde vienes, cómo eran tus padres, todo ese contorno. Mi mamá me decía, antes de enamorarte, fíjate en la suegra. Muy cierto. Y es cierto.
la historia que viene con ella, Seguro, ¿verdad? Y seguro. Eso es importante. Antes de enamorarte, fíjate en el suegro. Claro, Así no, es, también. definitivamente. Ella no pudo mirar. Pero me el gusta papá mucho había esto muerto. porque lo he dicho en otros contextos, Alfredo, Pablo y Ingrid. ¿Quién fue primero, el huevo y la gallina? Muchas veces nosotros queremos trabajar a nivel familiar, lo cual es importante. Pero la mayoría de los problemas empiezan en el matrimonio. Claro. Así es. Empiezan en la pareja. Definitivamente. Y después los hijos son Claro. o los beneficiarios Son el reflejo. o los mártires de esta situación que está disfuncional acá. Entonces hay que empezar por donde se forma una familia, que es por un matrimonio. Así que están ustedes yendo por el canal correcto, man. Además, el Señor vino a sanar al hombre completo. Viene la sanación emocional, la sanación espiritual, pero viene la sanación física también. Y Ahora, hemos ¿cómo visto opera testimonio. esto? Por ejemplo, ahora que tanta gente nos está viendo, hay en un X lugar, en Toluca, México, nos están viendo y dicen, nos interesa esto. ¿Cómo la gente los contacta? Nos invitan y vamos, hay diferentes retiros, pueden ser internos, pueden ser de 2 días externos. Gracias a Dios soy consejera familiar y eso ha sido, estudié eso por la necesidad, Pepe. Al yo ver la necesidad tan grande, vi que era una necesidad el yo formarme para poder trabajar Claro. y orientar, porque tú no te imaginas la falta que hay Oh, sí. en la familia. Entonces, una falta de comunicación horrible, Oh, yeah. maltrato, de todo, lo vemos Violencia actualmente. doméstica, sí. Tú mencionaste algo interesante. Entonces, está Alfredo, Ingrid, Pablo. Ok, la gente que tiene interés, ustedes tienen varios tipos de retiros. retiros, claro. Tú mencionaste retiros de un día o retiros de varios días. ¿Qué tipo de retiros tienen, Alfredo? Bueno, nosotros trabajamos 2 líneas. Una es la línea de la familia, la integración de la familia, sanación, pero también trabajamos la evangelización con los signos y señales, que es el Ministerio de Sanación. Esta semana yo estoy partiendo para tu tierra, ¿verdad? A un congreso de sanación. A veces vamos los dos, a veces voy yo solo, o a veces va ella, dependiendo de si es un congreso de mujeres, si es un congreso mixto. O a veces hemos coincidido en que tenemos compromiso y bueno, vete tú por la derecha y yo me voy por la izquierda. Claro, ¿no? claro. Dios hace su obra. ¿Tienen Y- ustedes alguna página web donde la gente los puede ver? La estamos construyendo, pero construyendo. nos pueden contactar por el Facebook, Ingrid Pablo y Alfredo Pablo. O a nuestro email, ¿verdad? Que está ahí. Y ahí ustedes pueden, a ver, si ahora para la gente de radio, tú nos los quisieras, Alfredo, dar las direcciones donde la gente los puede contactar. Sí, mi email es alfredopablo15@aol.com. A ver, una vez más para los que van lento. alfredopablo15@aol.com. Y el de Ingrid es Ingrid Pablo 29@aol.com. Ingrid, que terminen de Ingrid Pablo 29@aol.com. Esos son los 2 canales de contacto. Ya una vez que contactan acá, ustedes pueden dar información según sea la necesidad Claro. de lo que se les presenta. así es. Estamos construyendo una página que se llama Sanándonos, que estará prontamente abierta. También está la página de la comunidad, es CSCB. A ver, la página. CSCBmiami.org. C de casa, de casa. C de comunidad, Ok. S de sabio, C B. de casa y B de Víctor. CSCB, la palabra miami.org. SSCB Miami, junto. Sí, Y luego punto .org. ORG. Esa es la página de la comunidad también. Siervos de Sí, Cristo. sí. El tiempo se nos ha ido. Ay, qué pena. El tiempo se nos ha ido. Yo sé que hay muchísimo más que pudiéramos en este pequeño ratito haber compartido. Yo le doy gracias a Dios, primero que nada, por el Padre Emiliano Tardif, porque nunca terminaremos realmente de apreciar lo que Dios hizo por este hombre, por este canadiense, por este hombre que está en la gloria de Dios, eso no tenemos, y tengo entendido que se está empezando ya alguna causa, Sí. que esperamos que llegue un día Está abierta. a los términos. Porque ustedes son fruto de este hombre, de Así Emiliano. es. Y yo los conozco, Alfredo, Pablo, Ingrid, hace tiempo y sé que el Señor los ha usado mucho y todavía tiene mucho más para usarlos. Gloria a Así Dios. es. Así que lo siento que me quedé corto con el tiempo, pero ya entonces la gente sabe dónde contactarlos. Me imagino que tienen ya su agenda por varios meses llena. Bastante. Bastante. ¿Para cuándo es que la gente pudiera pensar en...? Al próximo año
Ya tenemos unos cuantos compromisos pero hay espacio todavía. Sí. Es impresionante cuánta necesidad hay, ¿verdad? Bueno, pero gracias a Dios, a esa necesidad, Dios envía obreros como son Claro que Alfredo, sí. Ingrid, Pablo. Y mientras, no sé si sabe que saqué un libro y con el libro la gente está contactando mucho a la... Está en todas las librerías. Sí, se llama... Jesús sigue vivo hoy. Búsquelo en su librería católica porque aquí van a conocer mucho más de lo que hoy pudo Claro. compartir Así es. Alfredo, Ingrid. Así que en cualquier librería católica de buen prestigio, Claro. y la que no, pídalo para que lo tengan en todas partes, se llama Jesús sigue vivo hoy, de Alfredo Pablo. Bueno. Alfredo, Ingrid, Dios los bendiga. Que Dios te bendiga. En fue un futuro placer espero volverlos a tener acá de para que nos grandes cuenten bendiciones para el Señor. de ese caminar en el Señor. Así es. A ustedes, mis hermanos, si Dios nos concede una semana más, aquí los espero el próximo lunes. Hasta entonces, la paz de Cristo quede con todos ustedes.